Hola programadores y futuros programadores. En este nuevo video del curso vamos a ver la sintaxis de las bases de datos SQL. Esto es Code Sheet Solution, donde la imaginación es el límite. Bien chicos, recuerden que si les gusta mi contenido pueden dejarnos un like, suscribirse y darle a la campanita, y también pueden dejarnos un comentario que me ayudaría muchísimo. Y sin más preámbulo pasamos a lo que es la clase de hoy. Pues hoy vamos a ver lo que es, como mencioné, la sintaxis de las bases de datos SQL. Para iniciar, sabemos que en la sintaxis de la base de datos SQL sirven puesto para referirse a las reglas y a las conveniencias, ¿vale? Que se suelen utilizar para escribir los comandos de SQL de manera correcta y comprensible. Para interactuar con la base de datos SQL, las sintaxis pues establecen cómo se deben estructurar y escribir los comandos para realizar diversas operaciones. Entre ellas tenemos palabras claves como ser create, el create, ¿vale? El script, el show, el alter, el draw, ¿vale? Y muchas otras más que vamos a ir viendo cuando empecemos a crear nuestras primeras bases de datos. También tenemos identificadores que sirven pues para nombrar las bases de datos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y también tenemos los comentarios, aunque suele variar según la herramienta que estemos utilizando para gestionar nuestra base de datos. En algunas se utiliza un parecido, o más bien igual al de CSS, ¿vale? Que es con pleca, asterisco y pleca, y todo lo que pongamos aquí va a ser comentario, por ejemplo. Esto nos sirve para comentar código, y lo que esté dentro del comentario no se va a ejecutar al momento de que nosotros hagamos operaciones en nuestra estructura, con nuestra estructura, ¿vale? También las bases de datos SQL no distinguen entre minúscula y mayúscula, ¿vale? Esto en la estructura. Tengamos en cuenta que está en la estructura, la parte de la estructura que sería esta parte de acá, ¿vale? Esto que sería la estructura y esto que sería la parte de los datos. En videos anteriores expliqué cómo está formada la estructura y cuáles son los datos. Pueden verlo en el mismo canal, van a encontrar los videos. También les voy a dejar un enlace al final del video para que puedan ver si no han visto el video, ¿vale? Entonces, como decía, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. O sea, puedo escribir yo el create, ¿vale? Lo puedo escribir de esta forma. Los puedo escribir con así. O también lo puedo escribir todo mayúscula. O también todo minúscula. Y no importa de la forma que lo escribamos, va a seguir siendo correcto y va a funcionar, ¿vale? Luego tenemos también los espacios en blanco, que yo antes expliqué algunas reglas que teníamos que evitar, por ejemplo, al darle nombres no en los datos, ¿vale? Sino en la estructura. Al darles nombrarles o identificarlos, ¿vale? Ya vamos a ver qué son los identificadores. Entonces, esos debería de evitarse poner espacios, aunque en SQL sí se puede hacer, sí se pueden poner, pero es mejor evitarlos. Luego explicaré cómo se pone. Vale. Hay 4 operaciones básicas en SQL, las que más se utilizan, ¿vale? Y van a ver, todos los que son programadores van a entender lo que es el CRUD, ¿vale? Que esto sería el CRUD, y el CRUD por sus siglas significa Create, Read, Update y Delete, ¿vale? Pero se diferencia según la estructura o los datos. Van a ver que las palabras claves que vamos a utilizar van a ser un poco diferentes según lo que estemos creando, por así decirlo, o lo que estemos alterando o modificando, mejor dicho, porque en estructuras, como ven, es crear,
Y en datos es insertar. Para crear un dato no se le dice crear, sino que insertar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y básicamente estas son las 4 operaciones básicas. Y para eso dejé aquí unos ejemplos. ¿Vale? El primero con create, ¿vale? Con el create vamos a ver que la estructura básica primero consta de una instrucción como la que tenemos aquí, que es una instrucción en la que le estamos diciendo que va a crear, ¿vale? En este caso. Luego vamos a especificar la instrucción que diciéndole, pues, especificando qué es lo que queremos crear. En este caso, vamos a crear una base de datos. Luego tenemos que darle un identificador. Hace poco mencioné lo que quiero explicar que eran los identificadores y básicamente son los nombres que nosotros le vamos a dar a la instrucción según la especificación que nosotros estemos dando. En este caso, que estamos creando una base de datos, el identificador que va a ser el nombre, ¿vale? El identificador es el nombre. Aquí lo voy a poner que esto va a ser el nombre de la base de datos, ¿vale? Eso va a ser el nombre de la base de datos, el identificador. Luego también tenemos, recuerdan que en la estructura, se la voy a poner por acá por si no la han visto porque es importante que hayan visto la estructura, pero aquí la tengo. ¿Vale? La voy a pegar por acá. Acá. Esta es la estructura de la base de datos. ¿Vale? Esta es la parte de la estructura. Y esta es la parte de los datos. ¿Vale? Y este es el gestor. ¿Vale? Este es el gestor. Lo voy a poner por acá. Gestor. O la herramienta. ¿Vale? Aquí podría ir la herramienta. La herramienta que estamos utilizando para gestionar la base de datos. Esto sería estructura. ¿Vale? Y esto que serían pues los datos. ¿Vale? Aquí nos está diciendo que son los datos. Listo. Voy a hacer esto aquí rapidito. Así de esta forma, ¿vale? Entonces, al momento de que pasamos, ya hemos creado, ¿vale? Hemos visto cómo es la sintaxis para crear una base de datos y ahora que es esta parte, luego después de crear la base de datos tenemos que crear la tabla. ¿Y cuál es la sintaxis para crear la tabla? Básicamente viene siendo muy parecido, por no decir que igual, solo que se le agregan otras pequeñas ahora se le dan pues los atributos a las tablas, ¿vale? Lleva la instrucción que si, como estamos viendo, la parte de crear, ¿vale? Del CRUD, la C de las 4 operaciones básicas y pues lo que vamos a hacer es crear de nuevo. Especificamos que ahora en lugar de ser una columna va a ser una tabla, ¿vale? Luego vemos que en lugar de en el identificador, ¿vale? En el identificador ahora lo que vamos a hacer es nombrar la tabla. Y después entre paréntesis ponemos los atributos, ¿vale? Las tablas como tienen columnas, como habíamos visto aquí, las tablas, después de que creamos las tablas, tienen columnas, ¿vale? Y las vamos a poner aquí, las columnas que son conocidas como los atributos, ¿vale? De las tablas los colocamos entre paréntesis, ¿vale? Después de que hemos dado el identificador a la tabla, o sea, el nombre. Listo. Luego, aquí vemos ya la diferencia. Esa es la parte de la estructura. Y pasamos a la parte de los datos, ¿vale? Ya tenemos la parte de la estructura y ahora aquí en la parte de los datos vemos que también consta de una instrucción, solo que en este caso ya va a ser insertar, ¿vale? La instrucción ya no va a ser como antes que poníamos create, ahora va a ser insertar, ¿vale? Especificamos qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y en esto va a ser, pues, insertar en la tabla, ¿vale? Esto es insertar, esta es la especificación donde vamos a perdón, estamos especificando dónde vamos a insertar. Y
le decimos cuál es el identificador de donde se va a hacer la inserción, ¿vale? Ahora, luego vemos que también nombramos las tablas, ¿vale? Perdón, las columnas que va a tener nuestro identificador. Esto que es, por ejemplo, si tuviera la columna 1, lo voy a poner con esto. Si tuviéramos la columna 1, la columna 2 y si tuviéramos más columnas, ¿vale? Y luego también se le da otra instrucción, ¿vale? Para insertar datos. Esto sería otra instrucción. Para insertar los datos por cada columna tenemos que poner el valor que nosotros le vamos a insertar en esa columna, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos la columna, digamos, de nombres, ¿vale? Y que fuera la primera columna el nombre, en este caso sería Andrés, ¿vale? Si tenemos la segunda columna que fuera edad, ¿vale? Pondríamos edad aquí 22. Y la última columna que fuera donde vive, por ejemplo, pondríamos aquí el país donde está viviendo, ¿vale? Ahora nos vamos a la parte, esa es la parte solo de crear, ¿vale? La C del CRUD, ¿vale? La C de las 4 operaciones básicas son esta de aquí, ¿vale? Todo esto que está aquí es la forma de crear, ¿vale? De crear en la base de datos. Ahora vamos a pasar a la segunda operación básica, que es el read, ¿vale? O leer, ¿vale? O cuando nosotros hacemos consultas en la base de datos. Y se muestra también diferente, como estamos mostrando aquí en las estructuras y en los datos. Para estructuras, pues vamos a utilizar el describe, ¿vale? Para mostrar cómo está formada esa tabla, o sea, cuántas columnas tiene y, por ejemplo, qué tipo de datos se le han puesto a la tabla. Para eso vamos a utilizar el describe, ¿vale? Y también está el show para ver las columnas que tiene, pues, una tabla. Vean que esta es la instrucción que le estamos dando. Estas son dos instrucciones diferentes, ¿vale? Las voy a separar aquí para que no se vayan a ir a confundir. Esta es otra diferente a esta, ¿vale? Esta es una y esta es otra. Listo, estas son dos diferentes. Describiendo una tabla y este es para ver las columnas que tiene una tabla. Listo. Ahora, si lo que queremos es ver, ¿vale? Los datos que tiene la columna, cada columna, entonces vamos a darle la instrucción de nuevo, en este caso que va a ser seleccionar el asterisco, que es para darle especificaciones. En este caso el asterisco significa que todas las columnas. Si no fuera el asterisco, tendríamos que poner aquí el nombre de las columnas, ¿vale? Que estaríamos de dónde queremos seleccionar los datos. Y el from es para dirigirnos hacia qué tabla, ¿vale? Y vemos que identificamos, ponemos el nombre del identificador de la tabla, ¿vale? Para poder seleccionar los datos que vienen de esa tabla en específico. Vamos a ver un par de ejemplos en Workbench ahora, con todo esto que estamos viendo. Y de hecho lo voy a ir haciendo ahora para que lo vayan teniendo de una vez. Y no se vayan a enredar mucho. Creo que tengo apagado el... Sí. Vale, tengo... Permítanme. Voy a establecer la conexión para que se pueda ver. Con yo lo que uso para hacer las conexiones, que recuerden anteriormente lo instalamos, y pues era Chan, ¿vale? Y con Chan activamos, bueno, lo que se ocupa es el de MySQL, ¿vale? No importa el otro. Y ya una vez activado, ¿vale? Que me muestro, ¿vale? Si muestro aquí, en esta parte me dice pues que no tengo una conexión establecida.
Entonces es porque tenía desactivado el chat. Lo vuelvo a poner y ya debería de estar la conexión, ¿vale? Listo. Lo que voy a hacer ahora es crear, ¿vale? Vamos a hacer las primeras, lo de la C, ¿vale? Y vamos a crear una base de datos. Lo ponemos, vamos a hacer un poco más grande. Recuerdan que decíamos que podemos poner aquí una E mayúscula y esto no afecta, ¿vale? Porque no distingue entre minúsculas y mayúsculas. Pero por mejor legibilidad, nosotros solemos ponerlo todo en mayúscula, ¿vale? Database, ¿vale? Vamos a crear primero la tabla y identificamos, ¿vale? Ponemos el identificador. En este caso, estamos poniendo que iba a ser la tabla, perdón, la base de datos Code.HL, ¿vale? Solo así la vamos a dejar. Y hay un delimitador que es por defecto y siempre lo vamos a poner al final de cada instrucción. Por ejemplo, si voy a poner varias instrucciones, si pongo otra instrucción aquí, por ejemplo, use Code.HL y quiero que se ejecuten todas las instrucciones, tengo que poner que cada instrucción finaliza con punto y coma, ¿vale? Entonces, para que se puedan ejecutar bien. Si yo ejecuto esto, ya he creado mi base de datos. Aquí en la parte de abajo me dice que pues ya he creado la base de datos y que la estoy usando. Luego vimos para crear las tablas, ¿vale? Y ponemos que vamos a crear, ¿vale? La instrucción y al especificar la instrucción, en este caso no va a ser base de datos, sino que va a ser una tabla, ¿vale? Una table. Y en este caso también tenemos que darle el identificador, ¿vale? Que es el nombre de la tabla. Voy a poner aquí primer tabla, ¿vale? Y entre paréntesis voy a especificar las columnas que va a tener. ID tabla, voy a poner, por ejemplo, suponiendo que esta es una tabla, ¿vale? Y vamos a poner nombres, los nombres que va a llevar, ¿vale? Después de que nosotros ponemos cada vez una columna, debe ir separado con coma, excepto la última columna que ponemos, no se tendría que estar poniendo la coma, ¿vale? Este es un delimitador, pero solo sirve para las columnas. Luego hay que poner los tipos de datos, ¿vale? Por lo general el ID, ¿vale? Que es un identificador único para que no permita repetir datos en nuestra base de datos. Entonces tenemos que poner el ID a cada tabla, ¿vale? Y luego de esto le podemos poner también que sea una llave primaria para hacer referencia a que es una llave primaria, ¿vale? Y como este dato sé que cada vez que se cree uno va a llevar un número, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, pero también puedo hacer, para no estarlo escribiendo yo, podría ser que se haga automáticamente, ¿vale? Con un autoincremento, ¿vale? Y ya tengo en la primera columna hecha. Recuerdan que en la clase anterior vimos los tipos de datos y ahí también pues para las letras usábamos un varchar y especificábamos el tamaño que iba a tener los varchar, ¿vale? Este tipo de datos tienen que tener un tamaño ya establecido. ¿Qué podría ser? Le voy a poner, qué sé yo, 124, por ejemplo. Si quisiera poner todo el nombre completo. Listo, si yo ejecuto esta parte del código, ya he creado mi primer tabla, ¿vale? Ahora nos dice en la parte del CRUD que vamos a hacer, pues, para la parte ya de los datos hay que hacer insert. Y los insert, pues, es también crear, pero es crear datos. Entonces vamos a hacer, le damos la instrucción que va a ser crear, ¿vale? O insertar, ¿vale? Para datos, insertar y también le tenemos que dar, especificar, ¿vale? Dónde, que es con into y le damos el nombre que en este caso sería primer tabla
el identificador que tiene, que es primer tabla, ¿vale? Y después de esto le tenemos que poner aquí los valores, ¿vale? Que sería value, ¿vale? O value es cuando queremos meter bastantes tipos de datos, ¿vale? Creo que sí, primer tabla, ¿vale? Ahí está bien. Luego, esta es la estructura básica de esto, un inserinto. Aquí vamos a poner entre paréntesis las columnas que tiene la tabla. Por ejemplo, tiene ID, tabla, ¿verdad? Así, tienen que ir con el mismo nombre, pero nosotros hemos dado ya que este campo se puede llenar automáticamente, entonces no necesitamos estarle pasando los datos. Entonces los datos o las columnas, ¿vale? Que tienen datos, ya sean que se llenen automáticamente, por ejemplo, este que es autoincremento, otros que son con default, ¿vale? O ciertas especificaciones que nosotros le demos, entonces esas no se van a colocar, entonces la vamos a eliminar. Mientras que nombre sí tendríamos que escribir, ¿vale? Ahí irían todos los nombres que lleva la tabla. Y en values, ¿vale? Si hubiésemos puesto el ID, tendríamos que ponerle los números. Y los números van sin... van así, solo se escribe el número y ya. Y entre comillas se pone los que son de datos de tipo de texto, ¿vale? Entonces aquí podríamos ponerle Pedro, ¿vale? Pero recuerdan que aquí quitamos la columna de los ID, entonces no necesitamos ponerlo, sino que él solo se va a llenar automáticamente. Si yo ejecuto esto, automáticamente me va a estar diciendo que ya inserté el primer dato en la tabla, ¿vale? Aquí me dice las columnas que han sido afectadas, que ha sido una, bueno, las filas, mejor dicho, un rows, ¿vale? Una fila ha sido afectada porque se ha creado un solo dato. Luego pasamos a la parte de los read, que es leer, ¿vale? Y podemos decirle que me describa una tabla. Si yo pongo describe y el nombre de la tabla, que es primer tabla, y ejecuto esto, ¿vale? Vean que aquí me aparece como marcado en rojo, puesto que aquí no he terminado con punto y coma, ¿vale? Si le pongo el punto y coma, ya no se muestra el error, ¿vale? Entonces puedo poner que me describa la primera tabla y ya me dice las columnas que tiene, el tipo de datos, ¿vale? Si puede ser nulo o no, si es la llave primaria, si tiene datos que lleven default, que en este caso no, y tiene pues especificaciones extra, ¿vale? En este caso que es el autoincremento, para que se vaya llenando automáticamente esta columna, ¿vale? Y también para las tablas, para las columnas poníamos un show, ¿vale? Lo que estábamos mostrando aquí, un show con una. Este show ponemos columnas y el nombre de la tabla, ¿vale? Entonces podemos poner aquí show, aquí ponemos column, ¿vale? Y el nombre de la tabla. Por ejemplo, con un from, ¿vale? Primer tabla. En este tenemos que ponerle también el punto y coma, no hay que olvidarlo. Y ya podemos ejecutar. Y vemos que ya me dice las columnas que tiene, ¿vale? La tabla, ¿vale? Vean que ya muestra también las columnas. Aquí me dice que se ejecutó correctamente. Y me dice el tipo de datos que tiene, ¿vale? Un type in, ¿vale? Cuando nosotros no especificamos, los in se muestran ya como número 11 aquí. Luego, tenemos para ver, ¿vale? Estamos con la R del CRUD. Y para ver lo que hacemos es con la instrucción de select asterisco para decir todas las columnas y from para decir a dónde, ¿vale? Dónde vamos de dónde vamos a sacar los datos. Y esto va a ser de la tabla que nosotros identifiquemos. Entonces podemos poner un select, ¿vale? Un asterisco para decirle que todas las tablas, from, y le ponemos el nombre de la tabla, o sea, el identificador. Primer tabla, ¿vale? Y seleccionamos y vemos que ya me dice que tengo un dato que es Pedro, ¿vale? Y el número 1 que se llenó automáticamente. Esto no lo puedo hacer más grande, así que tendrían que irlo probando.
Luego vamos a pasar a la parte del, creo que es el UDEI, ¿vale? Y para alterar una tabla, ¿vale? Podemos usar Modify, podemos usar el Add para agregar nuevas columnas o podemos usar el Drop para eliminar una columna. Por ejemplo, en vez de usar el Modify, voy a utilizar un Add, ¿vale? Para agregar una nueva columna. Entonces voy a poner básicamente también la instrucción primero, a dónde, con la palabra clave de la tabla y especificar pues el nombre de la tabla. Entonces voy a hacer un alter table, ¿vale? Voy a decir a qué tabla se va a hacer, que sería el nombre, que sería primer tabla, ¿verdad? Ya que es la misma tabla. Y vamos a hacer un add, vamos a agregar una columna a esta tabla y por ejemplo vamos a poner edad. Edad. Luego tenemos que también especificar el tipo de datos que va a tener la tabla. Por ejemplo, los tipos de datos y si va a tener alguna restricción. En este caso va a ser un int o podemos poner un small int, ya que es edad y solo ocupa una cantidad muy baja de números porque no puede pasar de 120 dígitos, ¿vale? Que podría tener la tabla. O sea, no hay nadie que tenga 255 años, creo. O edades negativas. Entonces, si ejecutamos esto y ahora hago un select from a la tabla, vamos a ver que ahora también tiene la columna edad. Y como la tabla aún no tiene ningún dato, entonces, bueno, la columna, perdón, no tiene el dato de la edad, todavía no le hemos ingresado la edad porque acabamos de crear esto. Entonces, vamos a pasar ahora a hacer un update, ahora para los datos. Este es para la estructura, ¿vale? La primera parte siempre es para la estructura. De hecho, lo voy a ir poniendo aquí. Esto es para estructura. Y el de aquí abajo va a ser para los datos. ¿Vale? Lo mismo pasa aquí y aquí. La estructura, esto que es de estructura, esto que es de estructura y esto que es de datos, ¿vale? Igual lo vamos a poner aquí, esto que va a ser de los datos y esto que va a ser de la estructura. Vale. Entonces estamos en la parte del update. Pero ahora vean cómo el update en las estructuras es con un alter, ¿vale? Acompañado de un modify o de un drop, que también puede ser para eliminar una columna o de un, qué sé yo, un update dentro acompañado, ¿vale? Y vamos con la parte del update, ¿vale? En los datos. En los datos se usa, pues, la instrucción va a ser update, el identificador y lo que queremos agregar, ¿vale? El valor y en qué columna. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a poner aquí un update, ¿vale? Luego ponemos el nombre de la tabla que va a ser primer tabla, ¿vale? Luego abajo le ponemos las columnas, como dice aquí, las columnas, las que queremos afectar, que va a ser con un set y el nombre de la columna, que en este caso va a ser edad, ¿vale? Y en edad, vean aquí, lo que le vamos a dar es un igual el valor que va a obtener, ¿vale? Entonces le podemos poner que va a tener 22 años y si yo hago esto de esta forma, me lo acepta y va a afectar a todas las líneas que tenemos. Entonces aquí entra otra cosa que le llamamos condiciones, ¿vale? Tienen condiciones. Por ejemplo, si yo pongo, voy a agregar otro nombre por acá, aquí, pero voy a agregar a Carlos y con una comita. Recuerdan que podíamos poner otro seguido, ¿vale? Y voy a poner aquí a
María. Así, amarilla. No sé por qué me está... está comentando aquí. Vale. Listo. Si hago este insert... Vale, no quiere aceptar la comita. Uy. Bueno, hacer uno por uno. Ok. Vale, por alguna razón no me quiso dejar aquí hacerlo con la comita, ¿vale? Pero ahí está. Ya tenemos 3 datos y voy a hacer el select para que vean que tenemos Pedro, Carlos y María, pero Carlos y María no tienen nombre porque los agregamos después de que hicimos el update con la edad, ¿vale? Si yo pongo esto así, todos los datos de la columna están siendo afectados. Aquí me dice que fueron afectados dos filas, ¿vale? 2 filas puesto que la primera ya tenía edad, ¿vale? Entonces vemos acá, y si pongo aquí ahora 23, por ejemplo, y le doy update, ahora vemos que afectó las 3 filas. Ahora los 3 nombres van a tener la misma edad. Entonces, eso es un error, porque imagínense, queremos cambiarle la edad solo a una persona y se la cambiamos a todos los registros que tengamos. Entonces, por eso existen los que son las condiciones, ¿vale? Y podemos usar las palabras claves como where, ¿vale? Como tenemos aquí, where, y le ponemos dónde se va a hacer el cambio. En este caso, que va a ser donde el ID de la tabla, digamos, creo que sí lo tenía, el nombre de la columna, sea igual a 1, ¿vale? Uno que era, sí, aquí sí lo tengo. Uno que va a ser Pedro, y Pedro tenía 22 años, ¿vale? Vamos a poner 22 y lo ejecutamos. Luego le vamos a poner que María tiene 25, digamos. Entonces María, que era el ID 2, creo. María es el 3, ¿vale? María tiene 25, que sería el 3. Y al 2 le vamos a decir que tiene pues 30, un ejemplo. Ahora, como vean que solo se afecta un solo nombre, ¿va? Va afectando uno por uno porque le estamos poniendo la condición que sea solo donde el ID de la tabla tenga número 2, ¿vale? En esa columna. Ahora, si hago un cell y ver todos los datos, vean que en edad cada quien tiene su propiedad como nosotros hemos especificado, ¿eh? Puesto que hemos puesto la condición, ¿vale? Por ejemplo, la primera condición que hicimos era cuando el ID tabla fuera 1. El ID tabla 1 era Pedro y le pusimos 22. Luego pusimos que cuando fuera el ID 2 fuera 30 años de edad, ¿vale? El ID 2, 30 años. Y en el ID 3 pues le pusimos 25. Listo. Esa es la forma en que se hace con los datos, ¿vale? Al hacer el update en los datos, ¿vale? Y pasamos al último, al último de las 4 operaciones, que es el delete, ¿vale? Y lo pongo en rojo, puesto que hay que tener muchísimo cuidado con esta parte. Con los delete, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo borro una tabla, ¿vale? Si yo borro una tabla con una sentencia como esta, ¿vale? Cada una de las que están en los cuadros se llaman sentencia. Todo esto es una sentencia, ¿vale? Una sentencia SQL. Entonces, cada vez si yo hago una sentencia que me diga eliminar, ¿vale? El delete para las estructuras se usa drop, ¿vale? Y para los datos se usa delete, ¿vale? Entonces, si yo elimino una tabla y le pongo el nombre de esa tabla, me va a borrar todos los datos que tengamos en esa tabla. No importa si vuelvo a crear una tabla con el mismo nombre, esos datos quedaron eliminados, se borraron totalmente y no se pueden recuperar si no tenemos pues una copia de seguridad. Y lo mismo pasa si no ponemos una condición al borrar un dato de una tabla y no ponemos una condición, pues se pueden borrar todos los múltiples datos, ¿vale? Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar
con los datos, ¿vale? Y después con el draw para que vean cómo se borran todos. Entonces en este caso tenemos a Pedro, Carlos y María, ¿vale? Vamos a crear dos Carlos, pero con diferentes apellidos para que ustedes vean. Y vamos a crear a dos Marías también. Entonces, aquí lo voy a poner que sea María Pérez, ¿vale? María Pérez, María, qué sé yo, Estrada, ¿vale? Y también teníamos a dos Carlos, creo que eran. Vale, vamos a poner a Carlos Pérez también. Carlos Pérez. Bueno, vamos a crear dos Carlos. Dos Carlos. Vamos a ir dando la edad también, de una vez, con una coma. Siempre que vayamos a poner más datos de la columna, ¿vale? Podemos poner la edad automáticamente sin ponerlo entre comillas. Vamos a poner a Carlos y a otro Carlos con edad 30. Bueno, aquí tengo que ponerle coma y edad, creo que es, así lo tenía. Ups, vale, ahí está. Uno que tenga 22. Carlos que tenga 20 también. 20, vale. Voy a hacer la consulta para que vean qué va a pasar con los... Voy a poner aquí un select primero. Y el nombre de mi tabla, ¿vale? Primer tabla. Listo. Quiero que mostrarles los datos que tenemos para que vean lo que va a pasar ahora. Se lo voy a copiar aquí en el Scaling ¿vale? Vamos a poner por acá para que se mire más grande. Vale, tenemos a Pedro, tenemos 4 Carlos, pero todos tienen diferentes ID. O sea que esta fila no está repetida, aunque tengan el mismo nombre o aunque puedan tener la misma edad, ¿vale? Como este que tiene 30, es Carlos 30 y Carlos 30 también, pero el identificador único, que es el ID, nunca se va a repetir. O sea que estamos seguros de que son dos personas diferentes con, bueno, que han hecho dos o que han hecho dos operaciones diferentes, pero en dos ocasiones diferentes, ¿vale? Y que no se está repitiendo la misma operación. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a intentar borrar a María, ¿vale? Y, bueno, primero a Carlos. A Carlos, entonces, para borrar datos, lo que vamos a hacer es poner la palabra clave delete, que es la instrucción, ¿vale? Recuerdan que es la instrucción esto. Aquí, bueno, como estamos empezando con los datos, la instrucción delete, ¿vale? Y el nombre de la tabla que va a ser primer tabla y luego lo que queremos borrar, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, el nombre, digamos. Bueno, ya vamos a borrar eh, a Carlos, ¿vale? A Carlos, pero solo los que tienen 30 años. Entonces, un suponer, si queremos borrar al Carlos 1, nosotros tenemos que buscar algo que lo identifique de una forma única, por ejemplo, en este caso, que sería el ID. Y si borro a Carlos, voy a borrar el de 22 años, ¿vale? Que es el ID 7, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí, where ID tabla es igual a 7, el de 22 años, ¿verdad? El de 22 años, que es el 7, ¿vale? Si yo elimino esto, me dice que un dato ha sido borrado, solo uno ha sido afectado. Y si hago el select, vamos a ver cómo solo
Carlos de 22 años ha sido borrado, ¿vale? Vean cómo solo Carlos de 22 años fue eliminado. Listo, ya tenemos a Carlos de 22 años eliminado. Entendido esto, que era el número 7, ¿vale? Y ese dato ya no lo podemos, cuando sigamos creando, se van a ir aumentando automáticamente, continuando del último número que está creado, ¿vale? Que después de 8 sigue el 9. Pero ¿qué hubiese pasado si yo solo quisiera borrar, va, digamos, a Carlos de 20 años? Un ejemplo, quiero borrar a Carlos que tiene 20 años. Pero, ¿qué tal si lo borro por el nombre? Y pongo que voy a borrar a Carlos. Ahora aquí le pongo la condición que va a ser nombre, ¿vale? Porque así se llama. Y le pongo que sea Carlos, ¿vale? Quiero borrar a Carlos. A Carlos, ¿vale? Y si yo ejecuto esto, vemos como ahora tiene que ser entre comillas, ¿vale? Okay. ¿Listo? Vean que hay 3 que fueron afectados, ¿vale? Si hago la selección y se lo voy a mostrar un poco más grande. ¿Vale? Esta era la que nos había quedado antes, esta. Y ahora yo quería borrar a Carlos de 30 años, ¿vale? Pero vean que ahora se me han borrado todos los Carlos. ¿Por qué? Porque seleccioné por la columna fila, ¿vale? Entonces eso me puede pasar. Puede pasar que yo por borrar un dato seleccione, haga una condición incorrecta y provoque que borre más datos que yo no estoy deseando borrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Una vez que nosotros estemos viendo, pues por eso miramos las condiciones, que las tengo en rojo porque pueden ser muy peligrosas. También en los subday hay que tener mucho cuidado con los datos que queremos actualizar porque también podemos hacer que cambiarle la edad a Carlos, digamos, y se la cambiamos a todos los Carlos que hayan, ¿vale? Y si pongo, por ejemplo, a María, bueno, a María, hay 3 Marías, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa cuando tienen apellidos diferentes. Hay 3 Marías, pero solo me ha borrado una María, ¿vale? Esta era la tabla que teníamos antes, borramos a María, a esta María, pero las demás no se borraron porque el nombre no coincide porque solo hay una María. La otra es María Pérez y María Estrada, pero María, solo hay una. En base de datos, entonces, lo que se suele hacer es que ponemos primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces, si borramos por el nombre y hubiéramos borrado a María, si hubieran ido las otras Marías, porque este campo hubiera estado separado, ¿vale? Entonces, para que vayan teniendo eso en cuenta. Y eso, básicamente, esta es la sintaxis de SQL, que es muy sencilla, ¿vale? Se basa principalmente en las 4 operaciones básicas. Luego que hay sintaxis que son un poco, que siguen siendo, ¿va? Parte de la sintaxis de SQL y sigue siendo más compleja, ya puesto que vamos a ver queries avanzados o consultas avanzadas, mejor dicho, ¿vale? Sentencias avanzadas para crear trigger, funciones, y van a ver que va a empezar a complicarse un poco más la sintaxis, pero la verdad es que no se complica mucho porque es muy sencillo y creo que la forma que lo voy explicando se va entendiendo bien. Y sin más, pues eso ha sido todo por la clase de hoy. Tengan en cuenta que la estructura básicamente consta de instrucciones, especificar qué y darle identificaciones, ¿vale? Y hay otros que llevan pues ya atributos y las condiciones, ¿vale? Estas condiciones que nosotros vamos poniendo. Después podemos agrupar y hacer operaciones también, pero lo vamos a ir viendo ya cuando estemos creando tablas y haciendo consultas más o menos avanzadas. Así que los espero en la próxima clase. No olviden dejar su like, suscribirse y darle a la campanita para que estén pues pendientes cuando esté
cuando haya un nuevo video. Y también pues pueden dejarnos un comentario y decirnos qué les parece el curso, si les está gustando o no. Y pues sin más, los esperamos en la próxima y muchas gracias por vernos.